Este trabajo es parte de un trabajo que se desarrolla en la ciudad de Mendoza y que forma parte, en definitiva, de un proyecto de arqueología urbana con el cual buscamos conocer y explicar las características del registro arqueológico que se ha ido descubriendo en el que se conoce como Valle de Mendoza, y a través del mismo poder interpretar procesos que se marcan en las relaciones humano-naturaleza, por un lado, y las relaciones sociales, específicamente entre sí, en un proceso de 200 años. En este caso, el objetivo es presentar las características que tiene la materialidad del inmueble donde vivió San Martín y la participación que se tuvo en el proceso de puesta en valor, para reflexionar por último sobre los procesos de patrimonialización existentes. En este caso, entonces, en particular nos interesa el proceso que se inicia en 1561 con la fundación de la ciudad de Mendoza y que de alguna manera tiene un momento final con el terremoto de 1861, cuando la ciudad es destruida y ese palimpsesto ocupacional de 300 años queda sellado para dar lugar a lo que va a ser el desarrollo de la Mendoza moderna con otra problemática. No obstante, otra problemática desde el punto de vista histórico, no obstante lo cual, desde el punto de vista arqueológico y las prácticas urbanas, va a tener una relevancia muy importante considerar esta división en el tiempo con un fenómeno tan impactante como un terremoto. Podemos decir que la arqueología urbana en Mendoza tiene un punto de inflexión también, más allá de los trabajos que realizó Carlos Rusconi en la década del 50 hasta la década del 60. Luego de eso hay relativo vacío y se podría decir que un nuevo capítulo se abre con las excavaciones que dieron lugar al descubrimiento y la apertura del Museo de Sitio, que dejó expuesto los restos del antiguo Cabildo de Mendoza, por un lado, y la fuente del siglo XIX que proveía de agua a la ciudad. En este caso, el resultado fue el establecimiento de uno de los primeros museos de sitio, allá por el año 1993, que exponía, como decía recién, estos restos arqueológicos y que de alguna manera empezaban a generar una puesta en valor de un espacio urbano que, como decía antes, luego del terremoto había sido dejado de lado, había sido desconsiderado, se conocía primero como el barrio de las ruinas, luego como la Cuarta de Fierro, un lugar urbano marginal en cierta manera. Este efecto que supuso la instalación de un museo de sitio tuvo una contraparte, ya 5 años después de habilitado, en el desarrollo de lo que va a ser un centro de investigaciones arqueológicas urbanas, del cual acá tenemos unas fotos del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, que tiene la particularidad de ser un centro de investigaciones que, si bien se nutre con el aporte del trabajo de estudiantes graduados en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia y de Arqueología, tiene una dependencia neta y absolutamente municipal, la que después se ha ido incrementando con la participación de investigadores de CONICET en la medida que estos investigadores han ido obteniendo sus doctorados. Podemos decir que hacia el año 2014 teníamos esta situación de aproximadamente unos 17 sitios o puntos arqueológicos intervenidos, lo que al el año 2014 nos mostraba una superficie excavada de unos 1000 metros cuadrados. Hay que tener en cuenta que los volúmenes llevarían esto a una amplia cantidad, dado que estos aproximadamente 900, 1000 metros cuadrados permitían entender el desarrollo urbano y cumplir con los objetivos que había comentado antes, que perseguíamos, de explicar el registro arqueológico y así interpretar el proceso de desarrollo histórico de la ciudad, entre los 80 centímetros de profundidad y aproximadamente los 4 o 5 metros de profundidad. Es decir, son volúmenes de remoción de tierra que, visto en metros cuadrados, suman 1000 metros, pero en volumen suman grandes volúmenes. Hacia el 2014, entre el 2014 y el 2019, que es cuando comienzan las excavaciones en el sitio que nos ocupa, que es aquel que ocupó la casa donde vivió San Martín, realizamos 20 operaciones arqueológicas más, lo que sumó a estos 17, 5 puntos arqueológicos más. Pero en términos de superficie, duplicó la que habíamos trabajado entre 1998 y 2014, elevando en total a 3.000 metros cuadrados, sobre un total de 22 puntos arqueológicos excavados, de los cuales unos 600 metros cuadrados correspondían a las excavaciones desarrolladas entre 2014 y 2019 en lo que se conoce como Casa de San Martín. ¿Dónde se ubicaba? Bueno, en este contexto de la ciudad, inmediatamente antes del terremoto, visto hacia el oeste, en el ángulo sur-oeste de la plaza, allí visto desde el norte,
se desarrolla una imagen generada por Rugendas que muestra cuál era el perfil de la ciudad justamente antes del terremoto y que nos permitió tener una primera aproximación hacia lo que sería esperable en cuanto a la reconstitución de las materialidades de Casa de San Martín. Efectivamente se ubicaba en una calle con la misma orientación que esta que se ve en la imagen, aunque 2 cuadras o 200 metros hacia el sur de la plaza. Aquí podemos ver entonces, en un plano de 1822, cómo el cuadrante vinculado a lo que sería la plaza fundacional implicaba la incorporación de lo que va a ser la manzana donde se ubicaba concretamente la casa que habría ocupado San Martín durante su estancia entre 1814 y 1817 en la ciudad de Mendoza. Aquí tenemos su cercanía, apenas 150 metros de distancia de la iglesia de los Mercedarios. Bueno, ¿qué pasó con la situación de las investigaciones en Casa de San Martín? Bueno, tiene una trayectoria muy interesante debido a que el sitio fue objeto de interés de gran parte de los historiadores que vivieron en nuestra provincia. De hecho, en la década del 30-40 se registran los primeros intereses por tratar de detectar el lugar donde habría existido esta casa, que por lo que comenté al principio, habría sido destruida por el terremoto de 1861 y ocupada por sucesivas construcciones. En ese caso, mediante el análisis de documentación y planos, un conjunto de historiadores e incluso un arqueólogo, Carlos Rusconi, llevaron adelante un análisis para tratar de establecer el lugar donde se había registrado esta ocupación, estableciéndola a unos 200 metros de la plaza fundacional. Allí recuperaron elementos que se atribuyeron inicialmente a la pertenencia del general José de San Martín y a ciertas actividades, como esas tijeras para tuzar caballo. No obstante eso, nunca quedó precisa la ubicación, aunque se mencionaba la calle Corrientes 343, pero no existía suficiente documentación, la que en 2012, a partir de un trabajo municipal que implicó la integración de distintas personalidades del ámbito de la investigación arqueológica, histórica, arquitectónica, permitió descubrir documentación como esta, que son planos de, concretamente, propiedades de Trinidad Álvarez, que fue la viuda que habría alquilado al Cabildo la casa para que habitara San Martín, concretamente en lo que ahí se veía como el cuadro 3, y que correspondería en relación al trazado actual con la calle Corrientes y el sector entramado en líneas públicas que se ve acá como parte del predio objeto del análisis al que podríamos acceder en caso de llevar adelante cualquier investigación arqueológica. La transferencia de esa reconstitución documental de ese plano testamentario con la posibilidad de entender la organización de la estructura arquitectónica nos iba dando estas posibilidades de análisis en relación a partes que conformaban la casa y relacionarla estructuralmente con estas reconstrucciones hipotéticas. Todo esto se iba llevando adelante con un proceso que nos iba llevando a descubrir de alguna manera los intereses que existían en el imaginario social respecto al valor que tenía esta casa. Si bien nosotros veníamos trabajando en pos de unas excavaciones selectivas a partir de ciertas preguntas que guiaban nuestros proyectos de investigación, no había aparecido en nuestro horizonte, al menos en la relación sociedad-patrimonio, el interés que podría suscitar el hecho de llevar adelante una excavación que descubriera los restos de la casa de San Martín. No obstante, cuando el municipio comenzó a dar publicidad a esto, nos llevó a realizar una numerosa cantidad de entrevistas en la que se destacaba el interés de los periodistas derivado de la demanda, entre comillas, digo demanda social que tenía el conocimiento de este espacio. Notas periodísticas de todo tipo, incluso a nivel nacional e internacional, se fueron dando a medida que íbamos comprobando distintas sucesiones, distintos hallazgos en distintas etapas. De hecho, nos llevó a desarrollar un proyecto de abierto por obras. Conforme íbamos avanzando en las excavaciones, las personas pudieran participar. La comisión constituida en la municipalidad, de hecho, tuvo bastantes cuestiones para analizar, no en objeto de esta corta ponencia, pero sí un gran debate con historiadores, arquitectos, que en realidad replanteaban la posibilidad de que la casa de San Martín, la casa que había habitado San Martín y que era tan importante y cara a los intereses de la comunidad mendocina, incluso turistas que venían en busca de la misma, hubiera estado localizada en ese sector. No obstante, de esa discusión surgió la delimitación que vimos a nivel planimétrico antes expuesta y la posibilidad de llevar adelante un proceso de
expropiación o compra, más que expropiación, de la casa de los propietarios que en el lugar habían establecido un local comercial y un taller, y en las excavaciones empezar a plantear la posibilidad de detectar los pisos de la casa de fines del siglo XVIII, inicios del XIX, y en base a eso empezar a diseñar un proyecto integral de puesta en valor. Esto implicaba que en este espacio de taller se llevara adelante el descubrimiento, en primer lugar, de la sucesión de casas que por medio de la documentación gráfica comprobábamos había existido luego del terremoto de 1861 y que había permanecido en el imaginario como el lugar que habitó San Martín. Efectivamente, sucesivas construcciones como las que se ven acá hasta la década del 80 y la colocación de plaquetarios fueron demostrando cómo el lugar se mantenía en esa conciencia colectiva al respecto del valor que tenía como lugar que había ocupado San Martín en su corta estancia, en Mendoza, por cierto, pero de gran implicancia a los objetivos de la emancipación americana que se emprendió desde su estancia justamente en Mendoza. Así entonces desarrollamos distintas temporadas de excavación que nos permitieron descubrir contextos de construcción y destrucción, en este caso zanjas rellenadas con materiales modernos derivados de la construcción de la casa de la década de 1980, que impactaban sobre las baldosas propias de lo que nosotros percibimos en la ciudad, son las que se usaban en el siglo XVIII, y así ir detectando no solo esas baldosas, sino una sucesión bastante más compleja de ocupaciones que nos remontaban hasta periodos prehispánicos de aproximadamente 1500 años de antigüedad. Esto dio cuenta entonces de la necesidad de llevar adelante una segunda excavación e ir discutiendo de que el sitio debía ser recuperado no solo a partir de una concepción de memoria histórica en la cual se podía establecer un centro de memoria en relación a la ocupación sanmartiniana de Mendoza, sino que también había potencialidad arqueológica para mostrar, y no solo del periodo de la ocupación sanmartiniana, que por este momento y en la segunda etapa de excavaciones, al expandir unos 25 metros cuadrados la misma, nos demostró que tenía una gran riqueza correspondiente al siglo XIX post-terremoto, como decía recién, al periodo prehispánico e incluso colonial. Este tipo de excavaciones, muy atractivas, pudimos integrarla al sistema de abierto por obras y en consecuencia nos permitió tener oxígeno para seguir defendiendo la posibilidad de que aquí se transformara el lugar sanmartiniano en un museo de sitio. Las excavaciones en las fosas del taller mecánico, donde pudimos romper los hormigones, nos ofrecían estas secuencias de ocupación continua bastante interesantes y bastante interesantes, digo, sobre todo a la hora de generar procesos expositivos. A su vez, tuvimos que ir convenciendo a las autoridades de que la intervención debía ir contemplando obras de alto impacto destructivo para ir levantando los hormigones del taller mecánico, incluso la destrucción de lo que era la casa de la década de 1980, para ir dejando al descubierto los restos de interés arqueológico, sobre todo del siglo XIX y anteriores. En la cuarta temporada de excavación, habiendo convencido de que aquí tenía que construirse un centro de interpretación apoyándose en la información arqueológica, procedimos a participar en la excavación de los que iban a ser pozos de cimentación de las columnas de la edificación que se construiría. Aquí tuvimos un éxito muy importante, dado que en 12 pozos de aproximadamente 4 metros cuadrados cada uno, pudimos comprobar la existencia y registrar las unidades estratigráficas que nos remontaban a estos 2000 años de uso continuo, con énfasis en lo que iba a ser los restos de la vivienda donde vivió San Martín y que fue destruida por el terremoto de 1861. Aquí se ve la envergadura de ese trabajo que nos llevó a chequear hasta profundidades de 6 metros la existencia de estratos arqueológicamente fértiles. Pero lo más interesante es que en función al plano que habíamos elaborado en términos hipotéticos y que íbamos chequeando por excavaciones en área abierta, nos iba permitiendo observar la correlación entre los niveles de ocupación del periodo de la Casa de San Martín y etapas previas y posteriores que habían impactado sobre la misma. El hallazgo de un pozo de basura, que es el primero que se halla en términos de integridad clara y resolución temporal bien definida, también fue un elemento muy importante que nos permitía entender los procesos de descartes de basura en el propio contexto del proceso de ocupación entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. De hecho, en este pozo, además de encontrar materiales muy íntegros, bastante excepcional para el caso de Mendoza, encontramos algunas vasijas como estas losas Lusterwald de 1800 a 1870, es lo que pudimos detectar que fueron producidas, que realmente muestran un refinamiento con una pátina dorada que no habíamos visto en los contextos
extensamente excavados en la ciudad. La resolución del trabajo que llevamos adelante fue bastante fina, como la que venimos llevando adelante en la ciudad. Tengamos en cuenta que aquí detectamos, por ejemplo, un pozo que atribuimos a una ofrenda ritual con una placa de piedra enterrada en la arena, que tenía en su contorno, por encima y por debajo, una gran cantidad de contenido de azufre que terminamos asociando a restos, como se ven acá, de fauna de aves y gran cantidad de cáscaras de huevo que en su interior contenían ya los pollitos formados a punto de erupcionar. Esto fue muy interesante porque además se asociaron al hallazgo de un vaso roto, propio, ahí tienen la marca de Pontil, de siglo XVIII-XIX, e incluso encontramos esto que fue muy interesante, una moneda propia del año 1808, ¿no es cierto?, con Carlos IV representado, y que en las tipologías numismáticas esta sería una imagen, ¿no es cierto?, obtenida con microscopio electrónico, y esta sería el referente a partir del cual pudimos establecer esa cronología. Todo este conjunto fue muy interesante porque nos permitió entrar en esa dimensión que había comentado al principio, que es interpretar lo que encontramos y explicamos a nivel de registro. En este caso, fue muy interesante correlacionarlo con lo que Jackie Wood ha descubierto en relación a pozos de basura, ofrendas, que se relacionan con rituales de fertilidad femenina y que asocia a prácticas de brujería. Realmente es muy interesante y estaría vinculado a la ofrenda de huevos a punto de erupcionar como símbolo que se vincula fuertemente con procesos de la fertilidad femenina. Hay estudios que ya he publicado que son bien interesantes y que en términos de la asociación ritual nos permiten entender este pozo. Tengamos en cuenta que se asocia a 1808 o posterior, no posterior al terremoto, sí anterior siempre, y que justamente coincide con el periodo que habría habitado el general San Martín en la casa. Esto evidentemente ha despertado una gran controversia, interés entre los visitantes, ya que nosotros, sin poder decir que fue un pozo hecho en el contexto de la paternidad de San Martín, aquí en esta casa nació Mercedes San Martín, sí habría algunos interrogantes para pensar a un San Martín por fuera de los cánones y parámetros que se lo ha trabajado en la historiografía tradicional, si en este caso estuviera vinculándose a prácticas rituales de este tipo. Bueno, rápidamente encontramos también restos de otros periodos, recién se veían tapiales de tierra de época colonial, e incluso a 2 metros de profundidad ya encontramos las características casas semisubterráneas con improntas de poste y cerámicas de diverso tipo, fundamentalmente grises incisas, que dataciones radiocarbónicas mediante, asociadas a hornillos, estos carbones, hornillos de tierra, nos remontan a unos 1500, 2000 años de antigüedad. Así tenemos una secuencia de ocupación bastante completa para estos 2000 años y que, excavadas en área abierta, como lo hicimos, nos permitió dar fundamento al desarrollo del proyecto de una gran estructura arquitectónica que implicara pisos vidriados flotantes para poder participar de la experiencia museográfica. Aquí entonces ustedes tienen, les voy a sacar el sonido, un pequeño video de ese proceso de excavación a través del cual íbamos removiendo escombros que correspondían a una delgada capa derivada de la demolición de lo que habría sido la casa del siglo XVIII-XIX, producto del terremoto, por encima de la cual aparecían ya los restos de la construcción del siglo XIX post-terremoto. Evidentemente, todo esto, acompañado de un proceso de uso público, llevó a ir valorando, poniendo cada vez en términos más patrimonializables en la comunidad esta situación, y dio, en definitiva, la posibilidad de de llevar adelante, no de conocer, la construcción de este Museo Arqueológico de Sitio, que es el segundo que se ha abierto en nuestra provincia y que luce aproximadamente como lo brindo acá en una filmación rápida, con un piso totalmente vidriado que complementa aquellos que derivan de la primera excavación y permiten asociarse a estructuras arquitectónicas fotografiadas en distintas épocas de la historia reciente, asociando en una museografía que pone las vitrinas en el propio piso, asociado a los lugares específicos de hallazgo, las distintas sucesiones de niveles arqueológicos y que, en definitiva,
permiten un mayor atractivo en la interpretación por parte de los públicos visitantes de lo que se pueden encontrar al llegar a este sitio que era la Casa de San Martín. En ese sentido, entonces, como pueden ver, aparecen elementos que arquitectónicamente corresponden a los siglos XX, XIX, incluso XVIII, y nos remontan hasta el periodo prehispánico con excavaciones que se llevan hasta los 2 metros de profundidad. Aquí una vista desde la escalera en la cual se accede a la parte superior y que en realidad en este momento exhibe una muestra de arte correspondiente al artista plástico Roy Matton. Como les decía entonces, todo esto fue acompañado de un proceso en el cual pudimos ir llevando adelante una investigación que iba percibiendo los valores de patrimonialización claramente. Así entonces, en una evaluación de la cantidad de visitas, vemos que tuvo gran impacto y a lo largo de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, llegaron a visitar el sitio lo que en un año estaba visitando el área fundacional, unas 30.340 personas en 4 meses y medio. Esto ha sido evidentemente un verdadero éxito de interpretación, a nuestro entender, de lo que entendía la gente debería ser patrimonializado y no una bajada de línea, como suele decirse, de lo que el poder político de turno o los investigadores consideramos que tiene que ser patrimonio. Con esto entonces dejo esta reflexión a partir de las cuales el diálogo entre la comunidad, las autoridades políticas que supieron escuchar y atender las demandas que decían que este lugar debería ser atendido como un bien patrimonial, nos permitieron, decía, entrar en diálogo y no solo ofrecer lo que se vincula a ese pasado sanmartiniano, sino que brindar una ventana para conocer aspectos que existieron en este mismo lugar en cuanto a la vida de las personas, antes de la vida de San Martín y posteriormente a su estancia aquí en Mendoza y hasta momentos posteriores al terremoto. Muchas gracias.